Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Gracias, amigos televidentes, por estar una vez más en su programa favorito de entrevistas políticas, Café con Pan. Aquí entrevistamos a todos los candidatos que están aspirando a un cargo de elección popular y también a los analistas políticos. Ya saben que nos pueden sintonizar todos los días de 7 a 8 de la mañana con una primera entrevista matutina y al mediodía de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la segunda entrevista con diferentes invitados. Así que si usted no tiene cable, no tiene internet, encienda su televisor y señal directa, sintonice el canal 67 y pueden ver esta entrevista. Además de eso, si usted tiene cable, pues también puede buscarnos en Canal 67, en Cable Tigo y Canal 67 Cable Claro. Ahí en los dos cables somos Canal 67. Igual en Facebook Live y en YouTube nos puede buscar como ESTV Canal 67. Cobertura total, audiencia todos los días en aumento, sobre todo por los invitados que nos están visitando aquí, como en el caso de esta entrevista, que es un invitado de lujo, Miguel Fortín Magaña. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Qué gusto verle, gusto saludarle, gracias por venir a la entrevista del pueblo, a Café con Pan. Muchas gracias. Cuénteme, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ve la situación? Bien, pues fíjese que realmente pues están pasando muchas cosas, ¿verdad? Las que eran esperadas. La semana anterior hablaba yo un poco sobre que efectivamente todo nos indica que la Embajada de los Estados Unidos hizo advertencias disimuladas a Mr. Bukele, pero todos sabemos que a él le pasan muchas cosas por la cabeza, particularmente en algunas horas en que ya tiene bastantes horas de desvelo, el consumo de determinadas sustancias lo hacen no ser prudente, no ser una persona lógica, y bueno, pues vienen todas las consecuencias de esto y a las consecuencias que se va a enfrentar más adelante precisamente por esa actitud. Señor Bukele, de alguna forma podemos decir que se ha constituido en un usurpador a la presidencia, y me dirá usted por qué. Pues porque las personas que pierden sus derechos ciudadanos no pueden ejercer la presidencia ni la vicepresidencia. Y el señor Bukele ha perdido formalmente sus derechos ciudadanos. ¿Y cómo está eso? ¿O va a pedir permiso, o va a poner la renuncia, o va a continuar en el cargo? Ninguna de las tres es legal, ninguna de las tres es constitucional. No estaba prevista la reelección, no está prevista. Para el vicepresidente no hay problema. ¿Cómo no? También tiene problemas. O sea, son 6 artículos en la Constitución, 7, pero no solo en la Constitución, también el Código Electoral, por ejemplo, dice, esta es una cosa interesante que evidentemente pues hay que ver qué está sucediendo. Hay una prohibición, dice que el Código Electoral, que para inscribirse como candidatos tiene que cumplir el propuesto candidato a la presidencia y a la vicepresidencia. Lo dice el código, porque la Constitución no menciona absolutamente nada del vicepresidente. ¿Cómo no? La Constitución, el 152, me parece que es, no me acuerdo de memoria la Constitución, tengo que leerla, pero en la Constitución dice que tal cosa es para el presidente como para el vicepresidente, que no podrá competir como presidente. En ningún lado habla de la competencia como de volver a ser vicepresidente, porque eso es una reelección. Es decir, básicamente sí. Pues sí. Entonces, lo que dice la Constitución es que el vicepresidente, si quisiera competir como presidente, ¿cuál fue el caso de Sánchez Serén? Y el caso también del que era vicepresidente de Tony Saca, ¿se acuerda, va? Del doctor Quintanilla Smith. No sé si fue... No, de Tony Saca, que no fue la Vilma. Ana Vilma. Entonces, Quintanilla Smith fue ¿de quién? De Calderón Solva. De Armando Calderón Solva. Solva. Y de Freddy Cristiani fue este señor. Chico Merino.
Medio sinvergüenza, Sí, Chico sí. Merino, sí, sí, sí. Bueno, volviendo al tema, o sea, definitivamente el vicepresidente sí puede aspirar a la presidencia, pero no buscar el cargo de vicepresidente. Sí, eso es lo que dice la Constitución, dice explícitamente que para aspirar al cargo de presidente, el vicepresidente no tiene que haber ejercido la presidencia por más de 6 meses durante el periodo anterior, ni durante los 6 meses previos a la elección. A la elección, ¿verdad? Eso es lo que dice del vicepresidente. Los sirvientes de Bukele en la corte, los que fingen ser ¿Se magistrados. está refiriendo usted a la sala? Los que fingen ser magistrados de la sala, porque no son magistrados de la sala. Los magistrados de la sala, estos señores de Nuevas Ideas, los sacaron de su cargo y están básicamente pues escondidos, ¿verdad? Es decir, por ahí se sabe dónde están, pero con bajo perfil. No, es que los sacaron de la sala. No, obviamente. Ahora, los magistrados, para los que digan que es de estricto cumplimiento, los mandatos... Es una resolución la que sacaron, ¿verdad? Los verdaderos magistrados sacaron una última resolución en donde desconocían lo que estaba haciendo la Asamblea. En ese momento. En ese momento, y decían que lo que nombraran, que si los destituían a ellos sin ¿cómo se llama? Sin el debido proceso. Sin el debido proceso. Y se nombraba a otras personas en sustitución, que el pueblo no debería de obedecer ese nombramiento, porque eran usurpadores. Eso lo dijo la legítima sala antes de ser... En una resolución. En una resolución de sala. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que ha venido después es ilegítimo. Y por tanto, esa es la teoría del árbol de la fruta envenenada. Todo lo que salga de todas las sentencias, resoluciones que salgan de una sala ilegítima son ilegítimas. Por supuesto que normalmente cuando esto vuelva a la... ¿Será por eso que los metieron a la lista Angel? ¿A quién? A toda la sala. Sí, por supuesto. Sí, no, perdón, es que estaba pensando en los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estos han transgredido la ley. Son para los estadounidenses, son sinvergüenza, son ilegales. Son más que ilegales, han cometido un delito. ¿Y cómo se llama a la gente que comete delitos? Se le llama delincuentes, claro. Entonces, eso es lo que ha sucedido desde esa perspectiva. Ahora, desde la otra óptica, entonces vienen estos usurpadores y de los 6, 7 artículos de la Constitución interpretan, sin que nadie se los pida, un artículo, no los 7, y luego le ordenan a quien no estaba solicitando nada, esto es al Tribunal Supremo Electoral, que obedezca esto que están ellos diciendo. ¿Y dónde queda el Supremo en la parte electoral? ¿Dónde queda? Es que no existe, o sea, es que todo es falso. Todo, absolutamente todo es falso. O sea, la sala ilegítima, la sala inconstitucional, la sala que se supone que es la sala de lo constitucional, pero que es inconstitucional, ilegítima, inmoral, indigna, de los usurpadores, no tiene la potestad por la condición de la última sala, que fue lo que ordenó que no se le hiciera caso a ellos, no tiene la potestad de decidir nada. Pero no solo no tiene la potestad de decidir nada, sino que además la sala no puede resolver sin que haya una petición, y mucho menos puede... O sea, la sala no puede resolver de oficio. No, ¿y cómo va a resolver si nadie le ha pedido nada? Ahí lo que le estaba pidiendo el abogado en esa solicitud a la sala es que le quitaran los derechos ciudadanos a una persona que había empezado con el proselitismo para la reelección de Bukele, que es también inconstitucional, seguir el proselitismo. Pierde los derechos ciudadanos. Sí. Eso es así. Ahora, ¿qué hace esto sala espuria?
Entonces dice que no le va a quitar los derechos ciudadanos, y entonces empieza a mandar, hasta la otra gente le empieza a mandar la orden de que tiene que inscribir a las personas, que es el gran miedo de los cobardes dentro del Tribunal Supremo Electoral. Pero hay un decreto legislativo que aquel que se oponga a la inscripción de una candidatura... No dice así, pero también es evidentemente una amenaza para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Sí, hay cárcel, ¿verdad? Dicen ellos que hay 15 años de cárcel. Sí, 15 Dicen ellos que hay 15 años. Sí, señores, pero son aquellos que se opongan a una candidatura legítima. A los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es ilegítima la candidatura de Bukele, es inconstitucional. Sean valientes, hagan su trabajo. Francamente, a mí me avergüenza la gente cobarde. Yo no entiendo, me cuesta mucho entender a los cobardes. Ay, es que nos da miedo, y ustedes creen que a mí no me da miedo, a los demás no les da miedo. Pero uno tiene que cumplir con su deber, por amor del cielo, hombre. Si no, ¿para qué aceptan estos puestos? Cobardes, ¿para qué aceptan estos puestos? Si uno acepta un puesto para cumplir con el deber. Y si uno piensa que no va a cumplir con el deber, es que mire, licenciado, es que el gran problema acá es que muchos de estos sinvergüenzas, por no decir casi que no todos, juran ante la Constitución hacer cumplir y respetar. No, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y ojo con eso que usted muy bien acaba de mencionar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, inclusive en contravención con cualquier decreto que la contradiga. Es decir, que si la sala espuria hace un decreto o una resolución que es contraria a la Constitución, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen la obligación de desconocerlo. Tienen la obligación, y han jurado todos estos, empezando por el ex ciudadano Bukele, todos estos juraron por su palabra de honor cumplir con la Constitución. ¿Qué honor tienen estos sinvergüenzas? Me refiero a Bukele. Quedémonos acá, ya volvemos. Vamos al primer corte comercial, amigos televidentes. Estamos platicando con el doctor Miguel Fortín Magaña, analista político y presidente de Movimiento Libertad. Ya volvemos, no nos cambien. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Estamos conversando con el analista político y también presidente de... Bueno, del Movimiento Libertad pues, directivo, junto con otros amigos entre los que están Ronald, por ejemplo, de Resistencia Ciudadana. Que están apoyando a Joel. Ya vamos a tocar ese tema. Estamos platicando con el doctor Miguel Fortín Magaña, quien es un analista político, evidentemente, y por eso es que está invitado a este programa de Café con Pan. Nos estamos hablando que deben de cumplir aquellos que juraron ante la Constitución. Sí, todos estos debían cumplir es que mire, si una persona es valiente, no es que no tenga miedo. Los valientes tienen miedo. Por supuesto. El miedo es natural. Sí, claro, eso es parte de la conservación humana. Sobre todo cuando son elementos racionales, ¿verdad? Porque si uno ve un tigre ahí enfrente, pues no va a pasar ahí. No va a pasar por ahí, ¿verdad? No va a pasar por ahí, pero esto es un elemento racional en donde se analiza, se valora, se dice, uy, estos tipos no... y mire qué interesante, ¿por qué tiene miedo la gente del gobierno? La gente tiene miedo del gobierno porque el gobierno son unos salvajes que meten preso al que quieren, que no siguen ningún proceso, que meten a la cárcel. Y les vuelvo a preguntar, esto ya se lo pregunté anteriormente, ¿usted no tiene miedo? Y le digo que sí, o sea, claro que tenemos miedo. Claro que tenemos miedo. Ronald dice que lo cuida la Virgen de Guadalupe. Es correcto, así lo dijo acá en la entrevista. Sí, ¿Y a usted quién lo cuida? Bueno, pues yo quiero pensar que nuestro Señor también está ¿cómo se llama? ¿Crees que puede haber un momento en que pueda pasarlo? Bueno, Ronald dice que a él no, yo digo que a él sí, a mí también. O sea, yo creo que a todo el mundo. Ahora, realmente, yo soy católico practicante, pues, o sea, yo por supuesto, ¿cómo se dice?
no es adoración. Los hermanos evangélicos piensan que uno adora a la Virgen. No, no, ese es el caso, pues. O sea, yo adoro a se Dios. Se respeta particularmente, ¿verdad? Correcto. Estamos platicando, amigos televidentes, con el doctor Miguel Fortín Magaña de temas importantes de la realidad de nuestro país. Obviamente hay un montón de temas que vamos a tocar, pero nos vamos a centrar en los más importantes. Bueno, doctor, sigamos, continuemos. Mire, este hombre es un profesional. Me acaban de llenar el vaso de agua, mire. Entonces, por eso me puse a hablar ahí, sí, para que no, hombre, no me apantulló. Bueno, realmente, doctor, realmente, definitivamente, todo esto es para usted ilegal. No, esto es para la Constitución ilegal. Esto es que mire, licenciado, lo hablábamos la primera vez. Pero ¿cuál va a ser la posición de la comunidad internacional? Ajá. Si ese llegara a suceder eso. El ex Bukele, el ex ciudadano no sabe en lo que se ha metido. No sabe en lo que se ha metido. Es que una cosa es meterle miedo a los cobardes dentro de El Salvador, donde tiene a los matones ahí en la Fuerza Armada, pero no a toda la Fuerza Armada. Ese es un punto importante. O sea, no el 100%. No, ¿qué va a ser? Hablemos de porcentaje. Y de hecho, por seguridad para muchos amigos, pero realmente Bukele se está metiendo en un lío del que no va a poder salir. O sea, se imagina, como decía, no me acuerdo quién de estos amigos que a lo mejor fue Paul Monroy, no me acuerdo quién fue. No me acuerdo, pero decía, no, hombre, fue el señor Larín, el señor Marcelo Larín, que hoy creo que ya está despertando. ¿No será una estrategia para poder estar? Yo no confío plenamente en lo que vaya a pasar, porque el señor Marcelo Larín ha sido muy, muy crítico, sin análisis, en el sentido pues de que, por ejemplo, ha dicho cosas que son falsas y que ahora está reconociendo que tal vez eran falsas, ¿verdad? Y por eso pues es que se le está dando el beneficio de la duda. Pero todavía está en análisis, me imagino, en estudio. Bueno, es que dice un paralelismo en la Biblia, es un aforismo, pero dice que por sus frutos los conoceréis. Es correcto. ¿Verdad? Entonces uno puede saber y vamos a decir. Pero todo el mundo tiene derecho a rectificar sus errores. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora él está viviendo lo que los que hemos expuesto las mentiras del buquelato a lo largo del tiempo, de lo que hemos sido víctimas todos nosotros. Entonces él ahora está sintiendo el ácido. Por lo menos está siendo ya ofendido por los que antes lo alababan o se alababan con los otros youtubers o tiktokers o lo que sea. Que todavía tiene muchos. Bukele tiene cientos. Bukele tiene cientos. Hace un año Reuters, la empresa, la periodismo alemán, creo que esa es una empresa alemana, no estoy seguro, pero Reuters hizo un estudio de fondo en donde demostró cuántos troles tenía Bukele. Esto no soy yo el que lo diga, lo pueden buscar en Reuters el año pasado en noviembre. ¿Cuántas granjas de troles tenía Bukele? O sea, desde el año pasado ya hay un montón de personas, verdaderos conocedores que estudian las cosas, etcétera, que se empezaron a dar cuenta de quién era Bukele. Al final otros se van dando cuenta porque son honestos, no porque sean iluminados, porque la iluminación les habría dado la oportunidad de darse cuenta de esto antes. O a tiempo. Pero realmente que Bukele fue bueno y le pide el señor Larín que vuelva a la bondad. No, hombre, Bukele, el señor Larín nunca fue bueno. Yo no soy iluminado, yo soy psiquiatra, soy científico, tengo 3 títulos. Pero realmente... Profesionalmente, ¿cómo lo podría usted...? Ese es el punto, señor Larín, usted está equivocado. Y se lo digo con mucho respeto, pero se lo digo desde el conocimiento de la academia. Realmente el señor Bukele
más que sociópata, como yo lo había considerado, la sociopatía es no tener sentimientos de culpa por nada malo que se hace contra la sociedad. Aún pueda matar y todas esas cosas. Sí, un sociópata no tiene sensación de culpa, mata a alguien. Está matando ahorita a Alejandro Mason, por ejemplo. Es un caso bien, no dejan ver a la madre. No, pero lo que pasa es que Alejandro Mason, porque los sociópatas, cuando tienen otra característica que se llama narcisismo, entonces los sociópatas narcisistas no toleran lo que ellos consideran que es una traición. Y ese es el gran problema. O sea, no perdona, aún puede ser el ser más querido y cercano que pueda tener. Es que los sociópatas no quieren a nadie. Pero la culminación de la sociopatía, el grado sumo en psiquiatría forense, porque en psiquiatría clínica esta es la clasificación que se da en el DSM-1, DSM-2, después en el DSM-3 se llamó sociópata, trastorno antisocial en el DSM-3 y R, en el DSM-4, y así sucesivamente se ha ido cambiando el término. Pero en psiquiatría forense, cuando los grados son mayores, se siguen usando estos términos. Entonces la sociopatía tiene un grado superior de maldad, con un índice de la maldad muy alto. Pero una maldad pura. No pura, porque eso depende del índice de la maldad. El índice máximo de maldad es maldad pura. Por ejemplo, y hay un montón de personas que han sido así. Alguna vez podríamos hacer un programa, pero no sería de política, sino hablar de los criminales. De la historia. De la historia y esas cosas. Criminales en la historia en los que va a pasar Mr. Buki. Porque el señor Bukele acaba de ganarse el puesto del dictador en la historia. Igual que lo fue Martínez. Con la diferencia de que Martínez aparentemente era mejor en el manejo de la cosa pública. Y ahí quiero hacer una acotación. Mi madre y mi abuela decían que era buen presidente. Mi mamá también, mi papá no. Es que mi familia es una curiosidad, ¿verdad? Dice que los ladrones le volaban las manos. Sí, pero él no robaba tampoco. El general no robaba. Pues sí, bueno, en 1936 me parece. Sí, por ahí fue que él... No, él entró en diciembre, en octubre de 1931. O sea... Estuvo 14 años. Es que estuvo más, es que lo que pasa es esto. Él era el vicepresidente de la presidencia de Arturo Araujo. Cuando don Pío Romero Bosque, que era el designado era el presidente designado por la familia Meléndez Quiñones, cuando los Meléndez y los Quiñones, particularmente Jorge Meléndez, Carlos Meléndez y el doctor Quiñones Molina, querían reelegirse otra vez y otra vez y otra vez. Entonces pusieron a su ministro, Pío Romero Bosque, para que después de ellos volviera a aparecer Quiñones. Quiñones había querido reelegirse, igual que lo está haciendo el dictador de hoy. Pero la presión de Quiñones fue inmensa, como esperamos que vaya a ser la presión del pueblo. Del pueblo, del pueblo, de las personas, etcétera, de los y sectores. de la Fuerza Armada. Es que es fundamental. Eso, es que aquí no está escrito todo. O sea, aquí, después de la inscripción, si la hubo o no, es decir, si realmente esa inscripción es válida, porque una cosa es el acto de que alguien decida inscribirse. Otra cosa es la lectura que se hace de los requisitos que tiene que ver. El tercer requisito, creo que es el tercero del Código Electoral, que no lo terminamos de decir, dice que debe haber un acta con calidad de juramento en donde los candidatos advierten que no han incumplido las normas constitucionales, entre las que se encuentra el no haber sido presidente en el último periodo inmediato, no el anterior, cuando Molina o cuando Quiñones o cuando Meléndez o Menéndez en el siglo antepasado fueron presidentes. Y eso es lo que no puede poner el señor Bukele. Y si el señor Bukele, es una declaración jurada. Es una declaración jurada. Y si el señor Bukele lo ha puesto, ha cometido además perjurio. Por eso le digo, mi querido licenciado, que este señor se está metiendo cada vez en más líos. ¿Por desconocimiento? Por estupidez y por necesidad
de seguir teniendo el poder. Tendrá aduladores alrededor Sin duda, desde un tal Argueta hasta los 60 Castro que tiene alrededor, pasando por los 4.000 López y los 4, lo que sea. Tiene un montón de gente adulándolo. Y gente que tiene miedo de que él se vaya. Yo no sé si él por esa razón, pero los otros seguro tienen miedo de que él se vaya porque entonces se cae la cortina de los 7 años de silencio, los empiezan a investigar y más de uno va a terminar en la cárcel. Entonces solo déjeme terminarle la pequeña historia de Molina. No estoy hablando de Molina, Quiñones Molina. Después en la década de los 70, en 1970, 72, hubo un presidente que se llamó Arturo Armando Molina, pero que estoy hablando de Alfonso Quiñones. Entonces el doctor Quiñones, como no lo dejaron ser presidente de la misma Fuerza Armada, pone a Pío Romero Bosque. Pío Romero Bosque, ¿cómo se llama? Hace algo que él no pensaba, llama a elecciones libres. Y entonces gana Arturo Araujo, que es socialista. Por primera vez hay un socialista en la presidencia. Pero el que iba en tercer lugar era un partido. El que iba en segundo lugar era el partido oficialista. El que iba en primer lugar era Arturo Araujo y el que iba en tercer lugar era un partido de derecha donde iba el general Martínez. Entonces Martínez y Araujo se ponen de acuerdo que no van a irse con sus propios pensamientos, sino que Arturo Araujo va a ser el presidente y Martínez va a ser el vicepresidente. Y se unen la primera y la tercera fuerza y ganan las elecciones. Y Pío Romero Bosque les permite ganar las elecciones. Muy inteligente, ¿va? Sí, cosa que aquí la oposición no ha podido hacer. Por eso es que estos ya vamos a entrar a hablar de la oposición, de los candidatos presidenciales de oposición. Claro, y por eso lo menciono. Pero bueno, lo que viene después es que Arturo Araujo, que viene de Inglaterra, es una familia poderosa, ha estudiado en Inglaterra, se ha dejado influenciar por los pensamientos laboristas ingleses, que son socialistas, socialdemócratas. Entonces empieza a tener una serie de medidas que son populares, pero al final ya no puede pagar. Otra cosa que, por cierto, está por pasar en El Salvador, porque ya no tiene de dónde sacar dinero Bukele. Entonces está haciendo lo imposible porque pueda no haber una desdolarización o una... podemos caer otra vez a la circulación del colomba. Vamos a volver, vamos al segundo corte, volvemos, no nos cambien. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por estar siempre con nosotros. Estamos conversando con el doctor Miguel Fortín Magaña. Hoy no me equivoqué, ¿va? Miguel Fortín Magaña. Y eso que tengo 4 nombres. Sí, vaya. Yo me llamo José Miguel Joaquín Romeo. Así que... me voy a perder los otros 3 por ahí. Agapito. El Joel dice que... Estaba hablando con uno de los mejores, bueno, se van a los penaltis. No, mi amigo Ronald es un político nato. ¿Usted no es político? No, yo lo que soy un académico, pues entonces a mí me gusta la historia, me gustan estas cosas. Sabe mucho más que cualquier político, ¿no? Bueno, no sé. Esa es la realidad. Estamos platicando con... Pero me permite terminar. Por favor, doctor. Entonces le estaba hablando yo del fenómeno histórico que está por repetirse. Arturo Argumedo, pobrecito, ya murió el doctor. Ya murió, tan buena gente. Amigo de Ronald, creo yo. También mío. También suyo. Sí. No, y mío. Vaya. Y mío. Él fue un hombre que yo apreciaba mucho. Bueno, entonces Arturo Araujo llega a la presidencia, empieza una situación económica muy grave, al final ya no le puede pagar a los empleados públicos y les empiezan a dar papeletas. Esto se está dando en muchas alcaldías, ¿verdad? Es que eso va a terminar sucediendo. Entonces lo que pasa es que al final viene y aparece un familiar o allegados al régimen que empiezan a comprar esas papeletas porque no las pagaban nunca. Mire, licenciado, si aquí... O sea, las empiezan a comprar más baratas, más baratas, a un cuarto del valor. Y a ellos sí se las paga el gobierno. Vaya. Entonces empieza está más o menos lo que están haciendo los intermediarios de estos que les compran a los campesinos, que les compran barato y vienen a mandar... Correcto, y lo que puede terminar pasando acá, la situación se pone muy delicada y hay un golpe de Estado.
La diferencia entre insurrección y golpe de Estado es que la insurrección es un acto popular. Civil. Es civil. Pacífico. Pues algunas veces pacífico y otras veces cruento, ¿verdad? Pero se insurrecta, se levanta el pueblo. Desobediencia. Desobediencia civil es una forma de insurrección. Que nadie está hablando de que se van a agarrar las armas necesariamente, pero hay un montón de formas de insurrección. Y cuando es el gobierno dentro del gobierno. Y la Constitución lo permite, ¿verdad? No, la insurrección. no lo permite, lo ordena. Lo obliga, ¿va? Lo obliga. Lo obliga, sí. Bueno, pues dicho esto, entonces se levanta y es el ejército y el vicepresidente. Hay quienes dicen que el vicepresidente no lo sabía, hay quienes dicen que sí. Yo le decía estamos hablando de Maximiliano Hernández. Maximiliano Hernández Martínez. Okay. Yo le digo que, bueno, mis dos abuelos fueron ministros de Martínez en la primera, ¿cómo se llama? El primer periodo. El primer periodo, pero cuando él se quiere reelegir en 1934, como la Constitución dice que no, mi abuelo Romeo Fortín Magaña dice que él no se puede prestar. Por eso es que se llama usted Romeo. Sí, yo me llamo Romeo por uno de mis abuelos y Joaquín por el otro de mis abuelos. Bueno. Entonces, y mi tío René, al que tanto menciona, que vivía aquí media cuadra para abajo, que era un hombre al que yo quería muchísimo, hermano querido de mi papá, hermanos, bueno, todos los hermanos se quisieron mucho, pero con él y mi papá y él eran muy cercanos. Entonces la cuestión es que mi abuelo Romeo renuncia y dice que es ilegal, se va al exilio, pelea contra el martinato porque dice que eso es ilegal. O sea que usted lo trae ya en los genes, pues, doctor. Pues sí, mi abuelo Joaquín, en cambio, se queda como subsecretario, se llamaba el viceministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Entonces, mi abuelo Joaquín era un diplomático, le gustaba mucho la buena vida y estas cosas. Era un hombre honesto, sin duda alguna honesto, y un hombre muy inteligente, pero era mucho más conservador que mi abuelo Romeo. Entonces él se queda. Su abuelo Romeo era más de choque. Mi abuelo Romeo era un demócrata, era un hombre también pues, que creía en las libertades individuales, pero era un hombre que no se amilanaba y andaba renunciando. Ministro de Trabajo renuncia, ministro de Trabajo renuncia, ministro de Cuarto renuncia cuando una cosa no le cae. Por eso es que ahí vienen sus genes, doctor. Ah, sí, mire, si ganara la oposición y me ofrecieran un cargo y yo lo aceptara, a la primera renuncio, así que por eso no me van a proponer nada seguramente. Pero bueno, entonces volviendo a esto, Martínez en el 34 se quiere reelegir y cambia la Constitución, porque también tiene a una asamblea pero espuria. La Constitución sí se puede cambiar cumpliendo el debido proceso. Sí, puede haber reformas constitucionales. Pero Martínez hace lo mismo que el sinvergüenza Martínez lo que hace es que una sola asamblea es llamada para cambiar la Constitución. Y en esa asamblea dicen, por esta única vez, así decía, por esta única vez el presidente se va a reelegir. Le voy a decir una cosa, estos están preparados para cambiar toda la Constitución. Estamos hablando de los actuales. Estos actuales. Están preparados para cambiar toda la Constitución inmediatamente después de las elecciones, pero antes de que la siguiente asamblea tome posesión. En un acto totalmente ilegal, porque esta no es asamblea constituyente. Pero va a haber asamblea constituyente, ¿o no? No la hay. Lo que se está nombrando ahora es una asamblea legislativa. Por tanto, no se pueden cambiar los artículos pétreos de la Constitución. Y una constituyente sí puede cambiar los artículos. Lo puede cambiar, pero tiene que ser llamada una constituyente 2 asambleas. O sea que la constituyente tendría que ser la tercera, en otras palabras. Sí, es que la reelección puede existir en El Salvador siempre y cuando se siga el debido proceso a través de una asamblea constituyente. Sí, entonces con la constituyente pues se puede cambiar eso. Pero nadie lo ha cambiado hasta el día de hoy. Ni Martínez se atrevió a cambiarlo. Del 34 al 30 al 40, 34, 35, 36, 37, 38, 38 hubo otra elección. No cambió la Constitución. La dejó. Y de nuevo volvió a poner que la Asamblea aceptaba que Martínez fuera, son la misma cosa, pero solo que Martínez, insisto, era mucho mejor presidente, llegar a esto y aquello. Entonces, para el 44 la gente estaba harta. Y hubo la huelga de brazos caídos. Que es una forma de insurrección. Pacífica.
pacífica. Aunque la primera del 44, porque hubo dos en el 44. Sí, es que yo me acuerdo que se agarraron a cuetazos. La primera mandó a matar a un montón de generales y personas que... Bueno, a su propio hijo, pues. Hijo de crianza, pero sí. Ah, bueno, sí, no sí. sabía que era hijo de crianza. No, pero realmente... es que mire, le digo, los sociópatas no tienen... Y Martínez era sociópata. Sí, que hay un montón de sociópatas. No, eso no es algo extraño, pues. O sea, los sociópatas no sienten culpa por nada. ¿Sabe quién era sociópata? Clarísimamente. No tenía nada que ver acá. ¿Cómo se llama? El dueño de Apple. El dueño de Apple, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado, el que se murió de cáncer. La gente recordará, uno de barbita, que Bukele quisiera ser como él. Y ahí se anda poniendo, ahora que ya sacó medio gato, porque no ha sacado gato entero, pues, sino que medio gato, porque deben pasar haciendo pesitas. Dicen que los de Google le han regalado una bici de niña para que ande haciendo ejercicio ahí. Así que a lo mejor ya sacó medio gato y por eso se anda poniendo camisitas de estas que le quedan apretaditas. ¿Qué me este señor, por decirlo delicadamente? ¿Cuál es el concepto? Perdón. Metro es el que está a 1 metro de... A distancia. A distancia, pero chiquita. Entonces, pues sí, es 1 metro. En el mejor caso. Y yo no tengo nada contra las personas, pero me parece que las personas tienen que ser honestas, como honestas tienen que ser las personas con su religión. Si usted le pregunta a una persona cuál es su religión y es un cristiano evangélico y le dice que es musulmán, qué mal haría ese cristiano. Al rechazar. Al rechazar su fe. No, hay libertad sí, pero dígame, si un evangélico o un católico rechaza su fe, no tendríamos... pero eso se da entre católicos y evangélicos. Sí, se da. Y entre musulmanes. Porque Mr. Buki es musulmán. ¿Y cuál es el miedo de decirlo, pues? Pero no es mala la religión esa. Tengo mis dudas. Bueno, vamos a tocar en otro programa. Hay un montón de temas que han salido aquí. Recuerden, Sura 31, versos 9 en adelante. Malditos los hijos del libro. Así dice. ¿Y quiénes son los hijos del libro? Los judíos y los cristianos. Entonces, hombre, una denominación, y lo digo yo con respeto, ustedes hacia nosotros no. Una denominación de odio, ¿no? Bueno, por lo menos eso, ellos dicen que son de amor. No. Pero cuando dicen malditos los hijos del libro, refiriéndose al libro de la Biblia. Por eso, ¿por qué maldecir? No, porque su profeta lo escribió así, pero... Ya nos estamos pasando a otro tema. Sí. Así que... Entonces, a mí me gustaría, hablamos bastante y podemos seguir hablando de ese tema. En la siguiente entrevista, dentro de exactamente 1 semana, vamos a volver a tener otra entrevista con usted. Con el mayor gusto. Hablemos de la oposición. Hablemos los minutos que quedan de la oposición. Todavía faltan unos cuantos minutitos. Bueno, buenísimo. ¿Cree usted que tiene algún chance la oposición de ganar la presidencia de la República? Mire, hay que distinguir lo que es la probabilidad de lo que es la posibilidad. Yo siempre hago la misma diferencia, ¿verdad? La posibilidad es lo que es posible, lo que podría ocurrir en cualquier circunstancia, pero hay la capacidad anecdótica de que esto suceda. Por lo que sucedió en Guatemala. Por ejemplo. Ahora, esa es la posibilidad. La probabilidad se mide en números, se mide en porcentajes. No, y también en financiamiento y en todo eso, ¿no? Pero son números también. Es correcto. Es decir, es más probable, por ejemplo, que yo, que tomo agua como camello, los camellos no toman agua la mayor parte del tiempo. Pasan hasta 3 semanas básicamente. Pero cuando toman agua se acaban el estanque. Sí. Entonces, lo más probable es que yo, que tomo mucha agua, tenga sed dentro de 3 horas. Eso es extremadamente probable. Ahora, ¿es posible? Sí, todo lo que es probable es posible, pero no todo lo que es posible es probable. Porque lo que sucede es que la posibilidad solo es la capacidad de acontecimiento potencial de algo, pero no necesariamente que sea estadísticamente, si no certero, con frecuencia que aparezca. Por ejemplo, es probable que usted y yo
estemos mañana en Miami. Pues no sé usted, pero yo es muy poco probable. Es muy poco probable. Ahora, ¿es posible que yo esté mañana en Miami? Pues sí, posible sí es. Puede ser que hoy en la tarde decida comprarme un pasaje para ir a Miami. Correcto. Y que mañana me vaya. ¿Es posible que llegue? Sí. Y es posible que no llegue porque se atrasó el avión o por cualquier cosa. Circunstancia, sí. También las posibilidades son una cosa, las probabilidades son otra. Dicho esto, por hoy la probabilidad todavía apunta al sinvergüenza de Bukele. Sí, pero dígame una cosa. Hay alrededor, bueno, eran 6 candidatos presidenciales. Sí, pero hay tres que realmente son los candidatos de la oposición. Y que no están de acuerdo, no piensan igual. Uno es el candidato de la sociedad civil puesto... Que usted está apoyando. Fíjate que no lo voy a mencionar a él, pero ya que él lo dijo, lo voy a mencionar a él primero. Uno es el candidato de la sociedad civil puesto por Resistencia Ciudadana y presentado a los partidos y aceptado por Arena, que se llama Joel Sánchez. Otro es el candidato de la sociedad civil propuesto a los partidos políticos y aceptado por Nuestro Tiempo, que es el licenciado Luis Parada. Y el otro es el candidato, ahí sí no es de la sociedad civil, pero es el candidato del FMLN propuesto para el FMLN, que es el señor Manuel Flores. ¿Y dónde deja la candidata a la presidencia de Fraternidad Patriota salvadoreña? No, si existen otros candidatos, pero la candidata... No, yo digo, o sea, ¿dónde lo ubica? ¿Pro o contra? No sé. No sé, por eso no la menciono y no lo sé sinceramente. Yo he hablado con ella. Vamos a ir a un corte, al último corte comercial, amigos televidentes. Estamos conversando con el doctor Miguel Fortín Magaña, analista político. Ya volvemos, no nos cambien. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Miguel Fortín Magaña, analista político. Estamos hablando de los candidatos presidenciales. Sí, claro. La oportunidad, ¿tendrán algún chance? ¿Podría haber una segunda vuelta? Esperemos. En las condiciones, ¿cree que están compitiendo en condiciones iguales? Mire, la Universidad Francisco Gavidia se ha dado a la tarea de hacer pequeñas encuestas. Ojalá que no le doblen la mano, porque la presión del gobierno es inmensa. Y aunque se la doblara, si es una decisión del pueblo, no lo va a cambiar nadie. No, hablo de las encuestas. Sí, de acuerdo, pero entonces, las encuestas de la universidad que está haciendo se llaman de humor social. Le preguntan a la gente qué piensa de tal partido y de tal candidato. Fíjese que hace 15 días la gente decía, esto es así, lo puede revisar en las encuestas de humor social, decía que el 93.6% o 93.3, que no me acuerdo del punto, pero 93 y pico de las personas encuestadas no tenían opinión porque no querían opinar o estaban en contra de nuevas ideas. Eso nunca había pasado. Pero ¿por qué no querían opinar? ¿Por miedo al régimen? Eso es lo que yo opino. Pues, o sea, yo opino que por miedo. Si en este mundo todo el mundo les tiene miedo. Miedo al régimen. Al régimen y a ellos, pues. Ellos son el régimen. No el régimen de excepción. Ellos son la excepción a la regla constitucional y legítima. Entonces, 93%, licenciado, es casi la totalidad. No solo que él decía que estaban con él antes. Pueden haber sorpresas aquí. Claro, y resulta que a Joel Sánchez en ese, y cuando le preguntaban sobre Bukele, esto es inédito. Ya empiezo a sudar, mire, yo sudo aquí. Es que tiene que poner aire. Este es un baño sauna, hombre. Sí, hombre, no, qué fino. Hombre. Hasta la mosquita se fue, mire, se fue a tomar baño. Bueno, el 93%. Y en cuanto a la presidencia, al señor Bukele, el 25% opinaba positivamente sobre Bukele. 25% nada más. Eso es increíble. Es la misma universidad que hacía unos meses le daba el 68.5% de popularidad a Bukele. Una página, pero en la otra le daba el 5%. Al partido 30%, 32%. Sí, pero a Bukele le daba el 51%. Es correcto.
En otra página, en la página 20 y sí, pico. Pero correcto. en la página 8 decía el 68. Sí, pero siempre es mayoría. Sí, pero ya iba al 51. Ahora habla de que solo el 25 está a favor de Bukele. Y los demás no opinan. Calladitos. No opinan. U opinan que es contrario. Y los que ya no tienen miedo y se atreven a opinar que este es una sinvergüenzada, esos son el 25.6%. O sea, más los negativos que los positivos, por primera vez en la vida. Entonces, por el otro lado, los otros, y eso fue hace 15 días, hace una semana baja más todavía. Todavía. Ya llega al 18. No el 26. Esa que mencionó primero, sí, la vi. Esta del 18 no la he visto. Pídasela a nuestro amigo Freddy Amaya. Él es experto en Bueno, él es el que me ha dicho, a lo mejor me está dando garabato porque yo tampoco lo he visto. Pero la otra sí la vi. Entonces, a lo que yo voy es que ya la gente empezó a despertar. Bueno, para muestra un botón, el señor Marcelo Larín se llama. Sí. Ese señor, si está siendo honesto, ya está despertando. Él todavía cree que Bukele era bueno. Yo como psiquiatra, repito, sé que no era sociópata. A estas alturas tengo que corregirme. No era sociópata, era psicópata. Es lo más malo que hay en la tierra. Está arriba de Hitler. Tanto, sí. Ah, sí. Si es que de verdad. Y no está matando al otro Mason y al otro también, pues. A los dos Mason. A los dos Mason. ¿Y por qué? Porque ese ser lleno de... ¿Y dónde deja Catalino? Bueno, Catalino, yo no lo conozco a él, pero no sé si lo está matando, pero lo tiene preso todavía, por creo que ya 2 años también. Ahí puede estar 2 años en la cárcel según la misma ley. Y ahí a mi amigo Calixto Mejía lo acaba de sacar libre. Ya salió, sí. Sí, pero pasó 3 meses más de los 2 años, cuando la ley dice claramente que 2 años es lo más que puede estar alguien preso. Con el régimen no hay derechos Como no, porque no hay derechos, se pierden todos los derechos. No se pierde el derecho. Hay derechos que se pierden y otros que no. Y ¿cómo se llama? El régimen es ausencia total de derechos constitucionales. No, mi querido licenciado, el régimen es la ausencia de algunos derechos, pero no la ausencia total de derechos, porque la ausencia total de derechos implicaría que ya no existe la ley. Entonces, específicamente dice cuáles derechos. Tanto es así que entre el primer régimen y el quinto régimen quitaron algunos derechos que en el primer régimen habían suspendido. En el quinto régimen ya dijeron, va, estos derechos ya ahora ya se pueden usar. Ese es otro tema para otra entrevista. Fíjese. Sí, sí hay un montón de cosas que hay que decir. Pero lo que le quiero decir, licenciado... Bueno, la pregunta puntual es, ¿cree que tienen chance los candidatos presidenciales de la oposición? Sí creo que la tienen. Sí y solo sí. Mañana con el amigo Carlos usted va a oír que no tienen ningún chance. Yo discrepo, y él se ha molestado conmigo, éramos cheros y ahora ya no, porque yo digo siempre... ¿Está hablando de Carlos Araujo? Sí, de Carlos Araujo. Yo digo siempre que no le entiendo la jugada a Carlos, no se le entiendo. O sea, pareciera como que lo que Carlos quisiera es descorazonar a la gente para que vote. ¿Para que vote por? Para que no vote. O sea, lo que quiere es que no vote, pareciera. Porque a toda la gente le dice, ya lo va a ver. Sí. Ya lo va a ver, que va a decirle. Y lo digo con respeto, yo sí lo aprecio. Es más, aposté una botella de cinta azul con él. No, ya estamos hablando de cinta azul. No, sí, cinta azul. Sí. Y yo no tomo. Pues usted una botella de cinta azul, que yo se la voy a pagar y se lo digo aquí. Ya es compromiso. Es compromiso. Y espero que me la pague también él. Porque él dijo que no había forma de que Arena llegara al 30% de las votaciones. Y yo digo que sí iba a llegar. Vaya, o sea, quiere decir que si llega al 30% de las votaciones o más, va a sacar muchos diputados. Depende, porque como han cambiado la ley para que no haya diputados. Como esa ley puede favorecer o desfavorecer a todos. Sí, pero ellos han hecho las cuentas, ellos me refiero a los sinvergüenzas. Eso se llaman cálculos nada más electorales. Son cálculos, pero pueden al final salirles al revés. Sí. El cohete les puede salir. Yo le digo, yo puedo darle mi testimonio. En las comunidades ya no están recibiendo a Arena ni al frente con aquellos insultos. Así. O sea, hoy los reciben, los escuchan y la población puede comparar a estos con los actuales. Correcto. Y a los actuales
Bueno, no les va bien. No llegan. No les va bien. No llegan, no sé por qué, porque no hay obras, etcétera. Si no hay ninguna obra. Y la gente eso le señala. Le pongo un ejemplo palpable, doctor. Santiago Texacuangos, yo ahí vivo. No, hombre. Sí, Santiago Texacuangos. No hubo desfile del correo en la fiesta patronal. Mire, después de celebrarlo durante más de 100 años. Bueno, y lo único que se le debe agradecer. ¿Cómo cree usted que está esa población? Bueno, y que además le agradezcan que ya no van a ser municipios. O sea, porque ya son distritos según la ley. No, pero es que mire, ahí está la otra sinvergüenza. Es que todo es sinvergüenzado en ellos. Ese es otro tema, fíjese. Sí, pero vaya, le voy a poner un ejemplo. Es que aquí es inconstitucional la elección de Bukele y la forma de elegir a los diputados y a los candidatos a la alcaldía. Porque usted sabe que la reforma para las alcaldías va a entrar en vigor en marzo del próximo año. Es correcto. Sí, pero la elección va a ser en función de una reforma que no ha entrado en vigor. Eso es absurdo. Bueno, según algunos que han venido aquí invitados, dicen que ya no son municipios, que son distritos. Todavía hay alcalde. Si hay alcalde es municipio. Si hay alcalde hay municipio. Y terminan el 30 de abril, punto, y se acabó. Entonces, ahí va a empezar a ser los nuevos municipios. Pero usted ya está eligiendo a personas con una ley que habla de que va a entrar en vigencia después del estudio que la población va a hacer y no sé cuántas cosas en abril. ¿Cómo va a elegir a alcaldes para otros diputados? Esas son las cosas increíbles que pasan en nuestro país. Por eso le digo, de que las 3 elecciones tienen rasgos inconstitucionales fuertes. Las 3. Porque además, si llegan los magistrados, que tenemos la esperanza que haya un par de valientes que se opongan a la inscripción, una cosa es que el señor se haya querido inscribir y otra cosa es que que hayan estado de acuerdo, eso tenemos la esperanza que pase. Ahora, lo que pasa es que... Yo, mi opinión personal, no creo que pase. No, yo creo que sí lo van a escribir, sí. Yo creo que sí. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral tiene hasta el último de... El soberano es el soberano, es el que manda. El soberano era el pueblo. Es el pueblo. No, en esta ley de excepción no. En esta ley de excepción el soberano son ellos. Claro que es el pueblo, según las reformas propias de la... ¿cómo se llama? De la Revolución Francesa, en donde por primera vez se habla de la libertad, de igualdad, fraternidad, en donde se habla de la Constitución, en donde se habla de que puede haber o no un rey, pero el rey está supeditado a la ley, correcto, etcétera, etcétera. Y el soberano, esa es ya la gran diferencia, porque antes el soberano era el rey, y ahora el soberano es la Constitución. Bien, doctor, y el pueblo. Terminamos. Y quedan bastante invitados. Bien. Para una semana, dentro de una semana. No voy a estar. Bueno, dentro de 2 semanas. Pues. Me voy a Europa por casi un mes. Bueno, entonces pero cuando regrese con el mayor gusto. De acuerdo. Gracias por haber estado aquí un gran Café abrazo. Con Pan, como ustedes saben, amigos televidentes. El único programa donde no le dan café ni pan a uno. Pero se llama Café con Pan. Eso sí. O sea, eso no lo quita. Puede haber café con leche. Café con pan, pero que no se llaman café con pan. No, es que no hay. Además, las segundas partes no son buenas nunca. Bravo, lo felicito. Así que, amigos televidentes, yo les envío siempre un mensaje de reflexión cada vez que termino una entrevista y de esta naturaleza que tiene una calificación, bueno, de más de 10 elevada a la 10ª potencia. ¿No? Y esto dice así: hay miles de motivos para ser feliz y ustedes no se los pierdan, búsquenlo. Doctor, tiene la palabra para despedirse de la teleaudiencia, por favor. No, yo como siempre me siento muy complacido de estar acá y espero honestamente que pues nos encaminemos al fin de la dictadura y que las cosas, con la ayuda de Dios y la valentía de los salvadoreños. ¿Cree que el pueblo de Guatemala es un buen ejemplo? Pues es un ejemplo más valiente que el pueblo salvadoreño, que aquí todos no digan nada. Calladita te ves más bonita. O calladito te ves más bonito. Vamos a seguir otra hora si quieres. Un abrazo. Gracias, amigos televidentes. Y como siempre, que Dios se digne en bendecir a El Salvador. Hasta la próxima. Amén. Finalizamos la entrevista Café con Pan. Una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento
representan la línea editorial de esta estación televisora.